Bueno, entonces empezamos la clase de hoy un poco revisando algunas cosas que vimos la semana pasada que tienen que ver con el movimiento circular. ¿Por qué? Bueno, porque de todos los movimientos en el plano posibles nos interesa y nos resulta muy interesante, y vamos a ver más adelante por qué, describir este tipo de movimientos, donde la curva que recorre el móvil es una curva que es un círculo. ¿Sí? De todas las curvas posibles es un círculo, que es una muy buena manera de aproximar un montón de movimientos. Bien, entonces, hasta acá tenemos algún resumencito de fórmulas, de cosas que ustedes ya vieron, de cosas que ya vimos en clase, de cosas que vimos en los videos y las simulaciones, pero bueno, me interesa mostrárselos un poquito más. Entonces, vamos con esto. Tenemos un movimiento que es, cuando tenemos un movimiento circular uniforme, ¿qué significa que el movimiento sea circular uniforme? Significa que la aceleración es solo radial. O sea, sabemos que la velocidad siempre es tangencial a la trayectoria que recorre el proyectil. Eso sucede para cualquier movimiento en dos dimensiones, ya lo vimos, en cualquier curva. En particular, cuando tenemos un movimiento circular uniforme, vamos a tener que la aceleración, la única componente que tiene la aceleración es la aceleración radial. No va a tener componente tangencial, ¿sí? Va a tener aceleración radial. Y esa aceleración radial va a ser constante y va a depender de dos parámetros. Un parámetro que es el radio del círculo que está recorriendo, de la circunferencia que está recorriendo mi partícula, y otro parámetro que es el módulo de la velocidad. Fíjense que el módulo de la velocidad es constante a lo largo de todo el movimiento. Entonces, un movimiento circular uniforme es un movimiento en el cual el módulo de la velocidad permanece constante, el radio evidentemente permanece constante, y la aceleración permanece constante en valor absoluto, pero para dónde apunta va a ir cambiando porque el cuerpo va moviéndose. ¿Y a dónde va a apuntar? Siempre hacia el centro de la circunferencia. Bien. Eso es la primera cosa. Y entonces acá tenemos la definición de la aceleración. Tau, acá me queda una T, sería tau, es el periodo, que llamamos el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, y se puede definir en términos de las dos variables anteriores. Es 2pi por el radio dividido la velocidad, que fíjense que esto es esencialmente 2pi por el radio es la circunferencia, y la velocidad es la velocidad, entonces espacio sobre velocidad me da un tiempo. El tiempo que tardó en hacer la vuelta. Y fíjense que la velocidad, ¿quién es? Es la vuelta entera dividido el tiempo que tardó. Sí, o sea, es bastante, eso casi que es bastante intuitivo. Bien. Y uno puede escribir la aceleración radial en términos del periodo. Y esto puede ser útil para varios problemas que aparecen en la guía. En esta transparencia lo que puse son un montón de cosas que ya venimos discutiendo hace, yo diría, 2 o 3 clases. Tal vez 4, porque la parte de cinemática de movimiento en 2D ya la discutimos. Lo importante es que acá están todas juntas estas formulitas, está bueno tenerlas a mano para el día del parcial, tener todo eso junto, porque si no, no les va a alcanzar el tiempo, ¿sí? El libro, si lo estuvieron mirando, tiene sobre el final fórmulas, sobre el final de cada capítulo, fórmulas útiles. Está bueno tenerlas, esas fórmulas a mano siempre, porque son realmente útiles. Bien. Vamos al siguiente. Vimos que una buena manera de describir estos fenómenos, estos movimientos circulares, era usando unas coordenadas particulares, que se llaman coordenadas polares. ¿Qué tienen de bueno esas coordenadas? Que nos permiten escribir la aceleración o la velocidad radial y tangencial de forma más compacta, ¿sí? Y no andar arrastrando derivadas y qué sé yo. Lo que tienen de malo es que son coordenadas que van pegadas a la partícula, ¿sí? Las coordenadas polares van pegadas a la partícula y se van moviendo. Entonces, las derivadas del versor de la coordenada siempre anda por ahí molestando, ¿sí? Y nosotros ya vimos la semana pasada además, esto los que no estuvieron, miren el video o cualquier cosa pregunten, la cuenta completa está hecha en la teórica, que
el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración se pueden escribir en estas coordenadas. ¿Por qué escribo estos tres vectores? Porque estos tres vectores son los que nos ayudan a definir un problema, la solución de un problema. Acuérdense que lo comentamos en la primera clase. Los problemas que tenemos en esta materia son poder predecir qué le va a pasar a una partícula a lo largo del tiempo. En la mayor parte de nuestros ejercicios esa va a ser nuestra duda. Queremos ser capaces de predecir dónde va a estar. Dónde va a estar, cómo va a ser su movimiento, etc. Entonces, si nosotros sabemos la posición, la velocidad y la aceleración, ya está, conocemos todo de la partícula. El vector posición, entonces vimos que se escribe como R en R versor, donde el módulo de R es la posición, la distancia al origen de coordenadas, ¿sí? La velocidad se escribe de esta manera, fíjense que tiene una componente R y una componente θ, y la aceleración es un poco más complicada. Vean que a medida que vamos avanzando en el orden de derivación, porque acuérdense que la velocidad es la derivada primera de la posición, y la aceleración es la derivada segunda de la posición, o la derivada de la velocidad, respecto del tiempo, ¿no? Entonces, uno ve que a medida que uno va avanzando en los órdenes de derivación, y la cuenta se va yendo a los caños, cada vez es más grande lo que tenemos, cada vez es una cuenta más complicada. Pero siempre mantenemos una componente R y una componente θ que nos va acompañando en cada una de los vectores que estamos definiendo. Bien. De todas maneras, estas cosas así tan largas, nosotros vamos a tender a simplificarlas un poco. ¿A partir de qué? A partir de condiciones particulares de los problemas que veamos. ¿Cuáles van a ser las condiciones particulares? Van a ser, por ejemplo, tener un movimiento que tenga un radio constante, un movimiento circular donde el radio sea único, de la partícula no se acerque ni se aleje al centro, sino que se mantenga siempre equidistante. Bien. En ese caso vamos a decir que R es una R, fíjense, yo lo único que digo acá, poniéndole este R mayúscula, es que es constante, la conozco, valdrá lo que valdrá. Si pasa eso, si yo tengo que el radio es un número, no una función, cuando lo derivo respecto del tiempo, eso me da 0. Y la derivada segunda también me da 0, porque la derivada de 0 es 0. Con lo cual la aceleración tiene una forma de escribirse mucho más compacta. Fíjense, teníamos 4 términos acá, y ahora nos encontramos con que la aceleración en esta condición tiene 2. O sea, se hizo mucho más sencilla. Y además, las únicas incógnitas que tenemos acá son θ punto y θ 2 puntos. O sea, θ, esencialmente, ahí lo que no conocemos es θ. Si conociéramos θ, sabríamos quién es θ punto y sabríamos quién es θ 2 puntos, porque derivar ya sabemos. Entonces, medio que se simplifica bastante. ¿Qué pasa si la velocidad angular es constante? Es decir, la velocidad con la que va barriendo el área de esa circunferencia que va recorriendo. Si la velocidad angular es constante, la velocidad angular la llamamos omega, es la velocidad con la que barre un arco de grados, entonces, si θ punto es constante, θ 2 puntos es 0, esto se va a este término. ¿Sí? Se ve acá donde estoy marcando con la flechita. ¿Sí? Si θ punto es un número, la derivada segunda de un número, porque sería la derivada primera en este caso, porque estoy saliendo de θ punto, sería 0. Y entonces este término se muere, y fíjense que la aceleración queda una cosa recompacta. Si encima θ punto es conocido, omega me lo dieron de dato de algún lado, chau, ya está. La aceleración es súper compacta. Entonces fíjense que en los casos de movimiento con radio constante y velocidad angular constante, la aceleración se escribe muy compacta. Y esto ustedes ya lo sabían del CBC. A esto en el CBC lo llaman el movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Sí? Es esto. Ustedes ya vieron, a pesar de que no usaban la R como versor en el CBC, simplemente decían la aceleración es en la dirección radial o centrípeta. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos todos? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien quiere escribir alguna preguntita en el chat? Lo perdí de mi vista el chat, pero prometo que lo voy a tratar de recuperar. ¿Estamos bien? Bien. Traten, si quieren ir interrumpiendo, interrumpan, no hay problema. Yo sé que están un poco tímides, me dijo Santiago, pero
traten de ir interrumpiendo, se va a hacer más rico para todos. Sobre todo para ustedes que no me escuchan a mí todo el tiempo hablando. Bien, pasamos entonces, estas 3 transparencias es como un ultra resumen de lo que discutimos la clase pasada, ¿sí? Uno puede usar estas transparencias y agarrar cualquiera de las simulaciones de FET de movimiento circular que les mostré y ver que estas cosas se verifican. Ver cómo es la aceleración, ver cómo es la velocidad, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, está bueno esto que lo vuelvan a usar y que lo escriban o acoten, hagan acotaciones, porque yo acá fui sintética, que simplemente apuntaba a repasar, pero ustedes pueden rellenar todos estos renglones con todos los contenidos y los conceptos que yo estoy charlando acá con ustedes. Bien, vamos al siguiente. Ya lo vimos, bien. Y ahora vamos a plantear este problema, ¿sí? Fíjense esto, esperen que tengo algo acá molesto, ¿sí? Fíjense esto, vamos a discutir la situación, ¿sí? Vamos a discutir el problema, un segundito, y después vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a intentar resolver, ¿sí? Lo que tienen es, acá tengo, esperen que les voy a mostrar, vamos a ver si me sale mostrar el YouTube. Vamos a ver, esto sí que no lo hice, creo, nunca con ustedes. Vamos a ver si sale. Vamos a discutir el problema del péndulo cónico, ¿sí? Que es levemente distinto al péndulo común. El péndulo común, ¿por qué no lo estoy discutiendo en la teórica? Esencialmente porque ustedes lo estuvieron mirando,